Recibimos a dos psicólogas, en este caso Analía Michiski y Valeria Gómez. Ellas son del Servicio Penitenciario Provincial, porque, bueno, primero las recibimos a las chicas, bienvenidas. Buen Gracias día. por venir. ¿Qué tal? Bueno, ayer hablábamos justamente de lo que pasó, de este integrante del servicio justamente que se quitó la vida, y también de lo que pasó con los policías de Andresito, y queremos saber un poco cómo se trabaja dentro de la fuerza este tema de saber cuando un integrante está en crisis, si hay algún gabinete, si hay forma de detectar esto, porque a veces son cosas muy personales que si uno no las manifiesta, difícilmente uno se entere, pero ¿cómo se hace este trabajo? Bueno, nosotros en el servicio penitenciario contamos con la dirección del Servicio Social para el Personal Penitenciario, en donde es un lugar que está habilitado tanto al personal penitenciario como a su grupo familiar primario. ¿Qué trabajamos ahí? Tenemos la parte de atención propiamente dicha, donde hay un espacio que es de atención médica, un espacio de salud mental, con la atención psicológica, con las diferentes especialidades de la salud. También en la misma dirección contamos con un área de atención en crisis, que ahí está abordada por profesionales que son psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que ahí ya no se da como en la parte del policonsultorio, donde hay una atención a raíz de una demanda, claro, de un pedido, nada, ¿no? Claro, en el área de crisis ahí ya se trabajan situaciones como estas que ustedes estaban planteando, con intentos de suicidio, con situaciones como accidentes, con situaciones en donde la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad y termina presentando una crisis. Y ahí es donde se brinda una atención de emergencia en el momento, se brinda esa primer contención y asesoramiento para que la persona pueda llegar a la ayuda necesaria, ya sea de parte de nuestros profesionales como también en otras instituciones que están más especializadas quizás en la temática. ¿Y la atención es cuando el integrante de la fuerza va y busca esto o periódicamente se hacen controles? No siempre, porque la demanda puede venir de parte de, por ejemplo, la superioridad o también del mismo personal. Va a variar de acuerdo a la situación y a lo que se vea, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí se va trabajando también, sumando lo que es Analía, de manera interdisciplinaria, digamos. Así que, bueno, va a depender eso. ¿Y ustedes han visto que en este último tiempo ha aumentado la demanda, las consultas? ¿La gente entiende que cuando hablamos de salud integral tiene que ver también la salud mental? Sí, tenemos muchas demandas. Las personas cada vez le están prestando por ahí más atención a lo que es salud mental. Antes, el ir al psicólogo, más imagínense dentro de una fuerza de seguridad, donde me tengo que mostrar quizás más fuerte y donde no tengo que mostrar esa vulnerabilidad, sobre todo frente a compañeros, porque es un lugar donde asisten. Pero últimamente las personas están entendiendo que la salud mental es muy, pero muy importante y sobre todo para el trabajo que realiza por ahí un personal penitenciario donde está muchas horas trabajando con una situación que quizás no es la más linda, el trabajo directo que tienen, con muchas horas de guardia, donde quizás están lejos de su familia, donde se dan un montón de cuestiones que les hace estar quizás en un estado de mayor vulnerabilidad al tener que cumplir con un trabajo tan complicado y tan valiente. Y trabajando con personas que por ahí las agreden, insultan, hay muchas cosas Claro, que pueden te llevar interpela constantemente Claro, la situación que ves allí de las personas privadas de su libertad. Y donde la herramienta de trabajo, tanto de un personal que sea de la policía o del servicio penitenciario, es el propio cuerpo y la propia mente. O sea, la herramienta de trabajo que tiene un personal de las fuerzas de seguridad. Vaya, si no será importante, ¿no? Entonces la salud mental. Es importante destacar que la salud mental está siendo prioritaria. Aparte de... En todas las áreas. Exactamente. Todas las áreas. ¿Y en la formación cómo se trabaja este tema? ¿Se trabaja, me imagino, cuando se están formando los futuros oficiales, digamos? Sí, se trabaja... que antes tampoco se hacía, pero ahora con todo esto de las cuestiones emocionales, educar, el que la persona pueda incorporar cuáles son los factores de riesgo, quizás no solamente desde los docentes, sino que también traer charlas desde instituciones para que ellos puedan acceder a tanto para ellos mismos como para quizás este compañero que está en estado de vulnerabilidad. O sea, trabajar en prevención, por ejemplo, de suicidio, que es lo que ahora estamos viendo que se está dando, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la persona da señales previamente.
nadie llega al suicidio de un día para otro, es un proceso que se va dando donde el suicidio es lo último que vemos, pero antes hay ideación, quizás hubieron intentos previos, hay señales, muchas veces la persona lo dice, o sea, de cada 10 personas que se quitan la vida, 9 personas lo avisaron previamente, eso está estudiado estadísticamente, y utilizando, por ejemplo, redes sociales, cuestiones así, o a través de lo conductual. Entonces, el informar, el tener esas herramientas, el tener ese conocimiento, y si ya lo hacemos desde la formación, desde que son cadetes, para que en el día de mañana puedan utilizar estas herramientas tanto para ellos mismos como con sus compañeros, es de fundamental importancia. Y sumado a que no solamente a los cadetes que se están formando, sino también a todo lo que es el personal, la superioridad, se brindan capacitaciones, ya sea dentro de lo que es la institución o trabajando en red con otras instituciones que también puedan brindar para tener más herramientas para un mejor manejo, digamos, de las situaciones y poder obviamente brindar también una atención que sea integral. Llama mucho la atención también el uso de su propia arma, el arma reglamentaria. Llama la atención el suicidio tan presente, o por lo menos de lo que se ve desde afuera. Llama la atención también, y no es solamente algo que le esté pasando al servicio penitenciario, ¿no? Le está pasando a la policía, le está pasando a la sociedad. Quizás el hecho de estar en contacto con un arma, ven allí por ahí la salida más rápida también. No sé cómo manejan ustedes el hecho de determinar cuándo un personal sería bueno apartarlo, darle un tiempo de licencia. Eso también se establece en los consultorios. La diferencia por ahí que tiene el servicio penitenciario con la policía es que el personal del servicio penitenciario no tiene armas afuera, digamos. No porta armas en la calle. No porta, claro, en la calle. Hay una diferencia al acceso por ahí. Pero bueno, a la hora de tomar la decisión, cualquier otro medio puede llegar a ser utilizado. Por ahí nosotros tenemos demandas a veces de los mismos jefes que ven a su personal de decir, bueno, está presentando estos indicadores, nos llama la atención estas conductas, antes venía de una forma, quizás venía arreglado, siempre llegaba puntual, siempre cumplimentaba y ahora lo vemos como desganado, como dejado. Y así un montón de cuestiones que por ahí ellos mismos son los que solicitan la intervención con su personal a cargo, digamos, teniendo en cuenta esto de la salud mental como para brindar una ayuda. Pero esa intervención es, digamos, que el jefe, digamos, le manda al subalterno, claro, o le pregunta si quiere y le deja el libre albedrío de la persona que busca ayuda o no. Y la porque mayoría, se me ocurre por ahí las que dicen que uno se sana cuando busca la ayuda por uno mismo, no cuando te están obligando a hacerlo. Sí. Pasa que al estar en una fuerza de seguridad también estamos acostumbrados por ahí a un régimen más verticalista, que lo que se produce por ahí en otro tipo de instituciones. Entonces es como que, bueno, está más aceptado lo que por ahí solicita quizás el jefe. Una sugerencia, ya la persona lo entiende como una orden. Claro. Lo interesante y lo que se puede remarcar es que hay buena apertura, digamos, ¿no? A veces van con cierta reticencia a lo que es hablar con un psicólogo, hablar con un abogado, hablar en el equipo de salud mental, pero después tienen buena aceptación y se ven, digamos, ¿no? En sus tratamientos o en las ayudas que se le brindan o en las asistencias que se le brindan también. Según los relevamientos que tenemos y que venimos trabajando con el equipo del canal, por ahí los hombres son los más resistentes a este tipo de charlas. No sé si ustedes también han dimensionado eso en los gabinetes. Sí. A ver, nosotros por ahí como psicólogas, yo siempre digo, la mayoría de los pacientes que tenemos son más pacientes mujeres, porque las mujeres de por sí estamos acostumbradas a hablar más. Desde niñas hay una cuestión cultural y social donde las niñas juegan entre ellas y los varones tienen otro tipo de juegos, entonces está más aceptado el hablar de lo que me pasa, de lo que me preocupa. Las mujeres utilizamos muchísimas más palabras durante el día que las que utilizan los hombres. Entonces, ya a la mañana le contamos a una compañera de trabajo, me está pasando esto me tiene preocupada, después lo habla con una amiga, y voy como descomprimiendo esto que me está pasando. La mujer habla más, cuenta más, y quizás el hombre se cierra más
comparte menos lo que le pasa, porque también el que me pase algo es sinónimo de vulnerabilidad. Claro, sí. Y el hombre lo que hace, en la mayoría de... como es, encima me imagino, se entera un interno que el que te vigila está en el psicólogo. Sí. Claro, o tiene miedo también que eso vaya a parar a un sumario, a su expediente, claro, ¿no? Claro, sí, por ahí este temor, quizás fueron en otras épocas, hoy ya no hay este temor, por ahí con las personas que nosotros hablamos. No se presenta este temor de qué va a pasar con esto, o qué pasa si presento este certificado, claro, o hago esto, y la importancia, claro, que recalcamos siempre, bueno, somos seres humanos, todos en algún momento tenemos un momento en donde necesitamos recibir una ayuda, y si uno no está abierto a esto, es como, yo siempre hago por ahí la analogía con si te duele algo físicamente y te duele la mano porque te lastimaste, te cortaste, y no podés estar funcional y bien. Lo mismo cuando la dolencia es a nivel emocional. Pero muchas veces se le resta importancia y se piensa que no, ya va a pasar. Y dejamos pasar hasta que llega un punto en el cual ya no lo podemos manejar. Y ojalá tuviéramos incorporado esto de, así como me hago controles anuales para ver en un chequeo cómo estoy, que podamos ir al psicólogo también con esta idea, ¿no? A ver, estas cosas me están haciendo ruido, esto ya no tolero, esto ya no digiero, esto me está... esta situación, los duelos, por ejemplo, no entendemos que los duelos tienen su proceso y que el hecho de estar triste no está mal, el asunto es cuando eso se vuelve crónico también. Exactamente, ¿no? Eso remarcar, digamos, que la tristeza es un sentimiento, digamos, ¿no? Y que hay que darle lugar también a la tristeza, porque por ahí hablamos de que uno siempre tiene que estar contento, feliz, alegre, y la tristeza como algo negativo o no parte de uno mismo, pero es un sentimiento y hay que alojarlo, hay que darle lugarcito. A ver, se suele dar no solamente con los duelos, sino a veces también la tristeza por otras situaciones o por otras aristas de la vida, digamos, ¿no? Entonces, es importante. El hecho de perder un trabajo es un duelo. El hecho de terminar una relación es un duelo, ¿no? Ahí entra la pregunta, Valeria, ¿cómo hacen con los compañeros de esta persona? Porque sin hablar de él, del que se quitó la vida, pero ¿cómo trabajan con los compañeros, con el ambiente de él? Porque por ahí alguno dice, yo era amigo y no me di cuenta de lo que estaba pasando. De hecho, la culpa a veces, la culpa, ¿no? En redes había una chica que decía, te dejé solo, yo leí ese comentario. Entonces, ¿cómo hacen para, no sé si era de la fuerza la amiga, pero digo, en el contexto así, puede ser que uno se haga amigo del compañero y piense eso? ¿Cómo hace para trabajar eso ahora? Se te está trabajando, ahora lo que se va a hacer es una charla de posvención, pero que lo va a dar el CAIS, digamos, pero también se le brinda asistencia, digamos, todo lo que son los compañeros y los que trabajan dentro de la fuerza se le brinda asistencia, que justamente pueden pedir, por motus propio, digamos, el personal puede ir a pedir a lo que es el Gabinete de Salud Mental, o también a veces el superior, pero están abiertas las puertas para charlar y para abordar estos temas, digamos, que por ahí no son fáciles y no son fáciles de ponerlo en palabras, claro, porque con semejante dolor a veces uno no encuentra la forma de ponerlo en palabras. Entonces, bueno, se brindan estos espacios también para hablarlo. Para hablarlo, exactamente, sí. Y se entiende que las personas que estaban en contacto directo, ya sea en primer lugar la familia, compañeros de trabajo, amigos, pasan a ser personas que están en situación de riesgo también. Entonces es sumamente importante el trabajo de posvención que se hace después, porque es un duelo diferente el duelo que se hace por un suicidio que el duelo que se produce por una muerte natural, porque está esta situación de culpa, por un lado, como ustedes mencionaban, esta cuestión de que está estigmatizado también, la situación del hecho de quitarse la vida. Entonces hay un montón de factores que rodean a este duelo que lo hacen en mayor complejidad, digamos, y más difícil de abordar. ¿Ustedes ven, como vemos nosotros desde afuera, que los casos de suicidio han aumentado notablemente? Sí. Y van creciendo y el panorama que se ve por las estadísticas es que van a seguir en aumento. ¿Sí? Tenemos muchísimas muertes por suicidio. Gente joven, es la franja de edad que más suicidio se da, es en adolescentes y en varones y adolescentes, lo cual no quiere decir que las mujeres también lo piensen, pero muchas veces
quedan en intentos y no en el hecho en sí, porque los métodos que utilizan quizás son menos letales que los que utilizan los varones, entonces ahí hay mayor posibilidad de llegar a tiempo o no de llegar a tiempo. Hacemos mucho hincapié en lo que es la psicoeducación, el poder hablar de estos temas, de visibilizarlos y no ponerlos como estaba quizás tiempo atrás como tabú o como de esto no se habla por miedo a que lo puedan replicar, no, justamente todo lo contrario. Está comprobado que hablando, brindando herramientas, se puede prevenir. ¿Y cuáles son las herramientas que por ahí le enseñan a los miembros de la fuerza? Para momentos, por ejemplo, como una crisis de nervios, no sé, o salen del trabajo y le pasó algo con algún interno y salen nerviosos. ¿Quiénes le enseñan para que traten de bajar un poco eso? A ver, se le brinda lo principal y lo que hacemos mucho hincapié es en que puedan hablar. Pero muchas veces, a ver, la realidad es que por ahí cuesta ponerlo en palabras. Entonces, a veces la presencia, tener en cuenta estos indicadores, digamos, si lo ven los compañeros o los superiores, de si tienen algún cambio brusco en la personalidad, en la vestimenta, en la conducta, no tanto en la personalidad, sino en el comportamiento, en la conducta, que lo hagan saber, que puedan alertar. A veces es, me siento mal, bueno, estoy acá, contame. También hacemos hincapié en las redes familiares como de amistades, de que muchas veces hacemos como hincapié en que por ahí no es hablar, me pasa esto, pero si no, bueno, vamos a tomar mate, vamos a tomar un té, vamos a salir a caminar, estoy acá, te acompaño, te ayudo o te acompaño a pedir un turno, trabajamos en redes, digamos, ¿no? Entonces te acompaño a pedir un turno, sacamos un turno con el psicólogo, con algún especialista, buscamos los números, digamos, ¿no? Desde ese lado, desde el acompañamiento. Claro. O un familiar que esté viendo alguna señal, por ahí se puede poner en contacto con los compañeros, con el propio jefe y decirle, está pasando esto. Claro, lo estoy notando mal, desde claro. afuera. Ahora, otra cuestión también muy interesante para hablarlo tiene que ver con la violencia en la familia, las violencias en las parejas y el hecho de que sean de la fuerza no significa que estén ajenos a que esto también suceda, ¿no? Sí. Es que sí, y la violencia es una manera en la cual también se ve esta carga emocional que la persona tiene y que muchas veces no sabe cómo canalizarla, no sabe cómo comunicar lo que le pasa y termina teniendo problemas de episodios de violencia. Donde hay violencia falta comunicación, falta poder expresar la emoción de lo que me molesta, de lo que me duele, poder hablar, de lo que me enoja. Y muchas veces las personas no tienen ese recurso porque quizás nunca lo aprendieron, nunca incorporaron y cuando se ven desbordados frente a una situación de mucho estrés, terminan llegando a un episodio de violencia que no siempre tiene que llegar a ser física y que puede ser, y por eso no menos grave, emocional. Claro. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica, la violencia emocional, con lo que yo digo, genera daño a largo plazo. En cambio, la violencia física quizás se dio ahí en el momento, siempre van de la mano, digamos. Sí. Pero es una falta de que la persona pueda expresar lo que siente, pueda expresar y que pueda tener las herramientas como para tener una comunicación con esta persona, que es la pareja, hablar de lo que pasa y no llegar a un hecho o un episodio de violencia. Las personas que van a ingresar a la fuerza pasan también por diferentes test antes de poder ser admitidos, ¿no? Sí. Así como pasan por exámenes, también pasan por el psicotécnico, que es la evaluación de que si esa persona se encuentra en condiciones de aptitud psicológica de pertenecer o no pertenecer a una fuerza, teniendo en cuenta cuáles son los requisitos que debería de cumplir una persona. Claro, y ese trabajo bajo presión que mucha gente... Es que eso es lo que por ahí uno piensa, ¿no? Que trabajan bajo presión, por ejemplo, en una cárcel, y se controlan, pero después van a la casa y por ahí terminan haciendo algo contra la familia, digamos, que uno por eso uno no entiende mucho cuando a un miembro de una fuerza hace una cosa como esa. Y el estar muchas horas dentro de una unidad penitenciaria, hay un estado de alerta constante, porque no es que yo estoy en una oficina donde estoy tranquilo, estoy en constante estado de alerta durante esas 24, 12 horas que estoy de guardia. Entonces, una vez que yo salgo del portón y me voy, y hay un trabajo que cada uno tiene que hacer de bajar ese nivel para poder llegar en un estado emocional de estabilidad al encuentro con mi familia, con mis hijos, con mi esposa,
a la hora de, si no se da a través de la violencia, a veces aparece o el alcohol o el cigarrillo, o que son... formas de tapar, ¿no? Exacto, que lo que hacen es disminuir ese nivel de tensión, pero que sostenido en el tiempo generan efectos dañinos a largo plazo. Entonces es muy importante el trabajar por ahí relacionado con la pregunta que hacía, ¿cómo hacemos? ¿Qué le enseñamos para que no lleguen a esto? Y trabajar hábitos saludables, trabajar hábitos saludables desde la salud física como la salud emocional, hacer deportes, hacer actividad física que puedan descargar, que tengan grupos de personas con las cuales relacionarse, que vayan más allá también de lo del trabajo, porque si nos relacionamos solamente con cuando salimos con mis compañeros de trabajo, termino hablando de lo que pasó, de cosas. Entonces buscar vínculos que sean positivos, vínculos que me permitan a mí vincularme desde otro lugar y bueno, y hacer actividades que a uno le guste, que a uno le guste, que se sienta bien. Yo creo que para todos, ¿no? Pero sobre todo para las fuerzas, el hecho de que estas instancias de diálogo tendría que ser como una constante, ¿no? Sí. Tendría que establecer, quizás lo están haciendo y me pueden corregir, pero por ahí el hecho de establecer instancias de diálogo, aprender a descomprimir cuando salís del trabajo, tienen que ser herramientas que se tengan que recalcar constantemente, una forma de cuidar también a su personal, ¿no? O hacer evaluaciones periódicas, por ejemplo, la policía que usan un arma que cada 6 meses o no sé cuánto se le haga un control por lo menos. Pero no solamente por el control de los de afuera, propio, por uno mismo, por claro. uno mismo, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que creo que en esta semana el tema de la salud mental ha estado presente constantemente y yo creo, como lo decía usted, que es un tema que llegó para quedarse. Ahora, ¿qué hacemos como sociedad frente a esta situación, no? Porque cada vez nos toca más de cerca, cada vez conocemos a gente que o ha intentado o ha pasado por algo así. Entonces, el duelo es diferente, el abordaje es diferente y también como sociedad aprender a poner en palabras, yo creo que es una gran herramienta. Lo que nos pase ante una persona que no nos dio el pase en la calle hasta aquel que se adelantó en una fila, por ejemplo, ¿no? Que causó el accidente del domingo aparentemente estaba tomado y supuestamente mandó un audio bastante espeluznante, por decirlo de alguna forma. Ahí te das cuenta, ¿no? Claro, del nivel de ansiedad y de mal que podíamos estar en la sociedad y a veces no nos detenemos a mirar a qué le pasa al de al lado, ¿no? Sí, y el dolor que carga esa persona también. Es muy importante, como usted mencionó, la pausa, digamos, ¿no? También vivimos en una sociedad que todo el tiempo estamos produciendo, hay en una sociedad de consumo hay que producir constantemente y bueno, a veces también es eso, de poder frenar, poder hacer una pausa, conectarse, como decía Analía, con los vínculos, con los que nos gusta, para tener un aire frente a esa carga de lo laboral, de la familia, de un montón de aristas, digamos, ¿no? Que obviamente somos sujetos y el sujeto es complejo, digamos, no tiene un montón de aristas. Entonces, poder hacer esa pausa para frenar y repensarse o reconectarse de un modo diferente. Como hacen en la iglesia los retiros, ¿no es cierto? Irse un retiro. Rato, dejar el celular, por lo menos. A pescar, dejar el al teléfono agua, un día. caminar no sé descalzo. quién se anima a hacer eso. Chicas, gracias, felicitaciones por el trabajo, ¿no? Porque atrás de ustedes va a haber mucha gente que también está abocada a cuidar al otro. Y a veces cuando hablamos tenemos que hablar de hechos concretos, ¿no? Pero hay que destacar también toda la prevención que se hace para que eso no se dé, ¿no? Así que gracias por venir. Gracias.